Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Qué lindo poder estar nuevamente con ustedes mi día miércoles de doctrina, recuperando la doctrina, que así se llama nuestro programa de cada miércoles, donde tratamos de poner temas importantes. Y uno de los temas que hemos estado hablando estos dos ya miércoles, este es el tercer miércoles, es sobre el misterio de la iniquidad. Amén. El misterio de la iniquidad. Quiero solamente recordarles de que estos son temas avanzados, queridos hermanos, por lo cual yo he tratado de disminuirle un poco el nivel para que lo podamos entender claramente, o por lo menos tener una base clara de lo que es la iniquidad. Amén. Y la Biblia nos habla sencillamente del misterio de la iniquidad, como también nos habla del misterio de la piedad. De eso ya estuvimos hablando, no voy a volver a lo mismo, pero es importante que lo tenga presente, que estas dos se contradicen, porque si no estamos caminando bajo el misterio de la piedad, sencillamente entonces estaremos caminando sobre el misterio de la iniquidad. Y es este misterio el que tratamos de descubrir en el día de hoy. Y ya hemos visto varias cosas, hemos visto incluso la palabra etimológica de lo que es la iniquidad. Así que si usted no ha podido oír los otros programas, yo le recomiendo de que pueda oír los dos programas anteriores, porque son la base para poder seguir entendiendo lo que hoy día vamos a estar explicando. Amén. Y para seguir, quiero recordarles solamente este diagrama que está aquí adelante, donde vemos sencillamente los perfiles de la iniquidad. Y vemos que la iniquidad, bíblicamente, hermano, no hablando humanamente, sino bíblicamente, la iniquidad tiene un pasado preexistencial. Acuérdese de que las traducciones, algunos le dicen iniquidad, otros le dicen maldad, otros los que practican la maldad o los que practican la iniquidad, etc. Y eso lo vamos a estar viendo cada vez más profundamente. Pero la iniquidad empieza en una preexistencia, querido hermano, y que si vamos a ver si, no sé si en 2 miércoles más vamos a estar viendo esta preexistencia de la iniquidad. Y es por eso que es necesario explicarle primeramente todo un proceso antes de entrar ya a lo más, a un nivel un poquito mayor, que es explicar un poquito sobre esta preexistencia de la iniquidad. También vimos un aspecto que la iniquidad también está en el mundo de los espíritus. Por eso se le dice a Satanás, dice que perfecto eras en tus caminos hasta que se encontró en ti la iniquidad, dice la latinoamericana. Amén. O la maldad, como dice la Reina Valera, hasta que se halló en ti maldad, dice la Reina Valera. Entonces vemos de que hay también un perfil espiritual que pertenece al mundo de los espíritus, pero también la iniquidad, hay un estado de iniquidad. Y eso lo estuvimos viendo y hoy día lo podemos repasar un poquito. Hay un estado de iniquidad. Dicen en Salmo, que ya se lo voy a mostrar, de que hay transgresiones, hay pecados y hay iniquidades. Amén. Hay un estado de iniquidad. Por ejemplo, uno de los estados que tenía iniquidad fue justamente Caín. Caín, que mató a su hermano Abel cuando Dios le dijo lo que iba a pasar con él. Entonces él dijo, grande es mi iniquidad. Entonces vemos también que eso, un pecado de iniquidad, es cuando uno ya cae en lo profundo del pecado, hermano. Amén. Entonces hay un estado de iniquidad. También, hermano, algo que tenemos que ver, y eso lo podemos ver así, darle una pincelada nomás, que también la iniquidad es hereditaria. Es genético, hermano. Hay iniquidades, hermano, hay tendencias de que se heredan, y es por eso que es tan importante lo que dice la palabra, que necesitamos la libertad de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Y también vimos, hay otro perfil, el último perfil sería de que la iniquidad se incorpora precisamente como el misterio de la piedad se hizo hombre. El misterio de la iniquidad también se hace hombre en aquel que se le llama el inicuo o que el Apocalipsis le llama la bestia. Amén. Entonces aquí tenemos los 5 perfiles de la iniquidad y estos perfiles es lo que vamos a estar viendo poco a poco a medida de que vamos avanzando en estos estudios. Amén. Y la vez pasada quedamos un poquito, a ver, vamos a ver aquí en este salmo, y ya hablando del estado de iniquidad, nosotros podemos llegar a un estado de iniquidad. Acuérdese de que el versículo que yo ya les mostré, seguramente se lo voy a mostrar hoy día también, de que el Señor rechazó a aquellos que practicaban la iniquidad. Entonces hay un estado, hermano, en Salmos 32:1 dice que hay transgresión, que hay pecado y que hay iniquidad. Dice, cuán bienaventurados es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. El Señor cubre nuestro pecado. Cuán bienaventurado es el hombre que en el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire, esto es muy interesante porque la transgresión es perdonada, el pecado es cubierto, pero la iniquidad nos hace culpable. Entonces, bienaventurado es el varón cual el Señor no culpa de iniquidad. Esto es muy interesante, hermano, porque ya es como ir profundizando. La iniquidad ya llega al ser más interior de cada uno. Amén. Podemos decir, hermano, de esta forma, que la iniquidad, ahí vamos, sí, vamos bien. La iniquidad viene con un proceso de 3. Transgresión, pecados y iniquidad es todo pecado. No crea que uno no es pecado. No, todo es pecado. Amén. Pero el pecado, cuando no se hace algo con ese pecado, cuando tú no vas a la presencia del Señor para pedir perdón, cuando ese pecado no es perdonado, eso se te puede llegar a convertir en una iniquidad, en una forma de vivir completamente contraria a lo que dice la palabra de Dios. Y esto es muy interesante porque no se trata, tú puedes seguir siendo cristiano y aún así tener iniquidad. Es por eso que dice que la transgresión es una ofensa del atrio, es un antiatrio, que tiene que ver con las carnalidades. Le expliqué la vez pasada que en la parte del atrio se ponían los animales ahí, la carne. Entonces, ¿qué quiere decir? Sobre nuestras debilidades, sobre nuestras concupiscencias, sobre nuestras carnalidades. Entonces, esa es la transgresión. Nosotros muchas veces, es lo que decía el apóstol Pablo, que lo que quería hacer, no lo hacía. Y lo que no debía hacer, eso lo hacía. Entonces era una transgresión que todo el tiempo, y él decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Imagínense cómo se sentía, porque siempre transgredía las cosas del Señor, transgrede la ley de Dios, se va en contra de las cosas de Dios, y entonces dice que el Señor dice que nos perdona de esa transgresión si vamos a su presencia. ¿Amén? Pero también están los pecados, que es una ofensa en el lugar santo y como en un antilugar santo, ¿no? Es la falta de consagración y santidad. Ya no es un pecado que pasó por causa de debilidad, sino es algo que tú lo haces constantemente porque hay falta de consagración y santidad. Entonces ahí ya nosotros tenemos que poner un alto, tenemos que como parar, tenemos que, cuando el Señor dice, para en el camino y ve dónde caíste, retrocédete y endereza tus veredas. Amén. Entonces de eso se trata el pecado. Es una ofensa a la consagración y a la santidad que el Señor nos pide. Pero la iniquidad ya es una ofensa mucho más profunda, es una ofensa al lugar santísimo. Es la falta de comunión y la falta de intimidad con Dios. Y de esto vamos a estar hablando en el día de hoy, la comunión y la intimidad con el Señor, porque ahí está esta falta en la iniquidad.
dice que en el griego la iniquidad es la condición de vivir sin ley. La palabra es anomia, como ya se las dije la vez pasada, y es una condición humana de poder vivir una vida sin la palabra de Dios, sin la ley del Señor, sin lo que el Señor nos pide en su palabra. Amén. Entonces, quedamos más o menos en eso, explicamos un poquito sobre el pecado, las transgresiones del pecado y la iniquidad. Y este es el último cuadro que no alcancé a ponérselo la vez pasada, que podemos decir que la transgresión como punto 1 trae reprensión. El Señor te reprende para que sencillamente uno vaya a la presencia del Señor. Los pecados te llevan a juicios correctivos, o sea, ya cuando tú te acostumbras a todo el tiempo transgredir la ley de Dios, irte en contra de la palabra del Señor, entonces el Señor te empieza a corregir, amén, te empieza a exhortar, te empieza a corregir. Dice que la palabra es eficaz para enseñar, pero también para corregir y también para exhortar, hermano. O sea, a nosotros nos encanta que nos enseñen, pero que nos corrijan y que nos exhorten. Ahí tenemos un problema, hermano, no nos gusta, pero sí o sí, si somos hijos de Dios, el Señor lo va a hacer de todas maneras, amén. Entonces hay disciplina, sanciones, trato, etc. Y la iniquidad puede llevar a cortamiento. ¿Por qué? Porque el Señor no dejó entrar a la presencia de Él a aquellos que practicaban la iniquidad. Entonces, cuando el Señor ve iniquidad en nosotros, entonces ve algo tan, pero tan horrible, que hoy día es lo que vamos a seguir explicando, que el Señor sencillamente corta con toda persona que practica la iniquidad. Y acuérdense que puede llegar a ser un estado humano, llegar a estar en la iniquidad. Cristiano y todo, podemos estar en la iniquidad. Es por eso que es tan importante este tema, porque esto es para abrirnos un poco los ojos y para que podamos salir adelante. Amén. Entonces, en el día de hoy, eso fue un pequeño repaso de la vez pasada. En el día de hoy vamos a ver las características espirituales de la iniquidad. Amén. Las características espirituales de la iniquidad. Me gustaría ver si nuestro hermano adelante me puede poner cuánto tiempo voy, porque no me quiero pasar. Y bueno, y si no alcanzamos, lo vemos la próxima vez, y si no alcanzo, después lo vemos la próxima vez. No sé cuántos estudios de esto van a hacer, hermano, pero bueno, yo pienso que es un tema interesante y que lo podemos ver. Empezamos entonces. Dice entonces ahí la palabra del Señor, Mateo 7, 21 al 23. Estos son los textos claves, amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, aquí hay un problema, ni siquiera son pocos, dice muchos, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿O en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé. Yo quiero que aquí, porque esto es lo que vamos a explicar en el día de hoy, la declaración que el Señor les dijo. Dijo, jamás os conocí. Muy importante, jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Ok. Esta es la última oración que en el día de hoy vamos a estar analizando. ¿Por qué el Señor llegó a ser tan categórico para poder llegar a decir, jamás os conocí? Y más encima dijo, apartaos de mí, hacedores de iniquidad o hacedores de maldad. O aquí dice, los que practicáis la iniquidad. Santo Dios. Entonces, vemos, hermanos, que esta es una constante práctica. La iniquidad, por ejemplo, en el 7:23, como ya les dije, dice, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. En la Biblia Pechita dice, entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Entonces vemos que cuando dice practicáis o haced, es la palabra ergasomai.
Y ergasomai quiere decir ser hacedor, es practicar, es laborar, es estar dedicado a. O sea, estos hombres cristianos, porque eran cristianos, echaban fuera demonios, sanaban enfermos. Amén. Estos hombres cristianos, o también pueden ser mujeres cristianas, entonces ellos estaban practicando algo, estaban dedicados a algo, no solamente a hacer milagros, porque sabían que tenían un don, sino que ellos practicaban la iniquidad. Es cuando no dieron, mire cómo empieza. Cuando tú transgrides la ley del Señor, el Señor te dice, bueno, yo estoy aquí para perdonarte. Pero cuando eso se repite, se te convierte en un pecado. Cuando no haces nada con respecto a eso, entonces ya empieza una iniquidad a cambiar tu manera de pensar, a cambiar tu forma de ser. Entonces tú dices, pero no importa, estoy bien, yo hago milagro, hago esto, predico muy lindo, enseño muy precioso, etcétera. Pero aún así, estos hombres practicaban la iniquidad porque la iniquidad se había puesto ya en su corazón. Amén. Entonces, aprendieron que sí, mire, ellos aprendieron que sí podían hacer cosas sin necesidad y sin importarle la comunión con Dios. O sea, las prácticas, hermano. Porque el cristiano es un ser práctico. Va a la iglesia, ora, amén, lee la palabra, es enseñado en la palabra. Son cosas prácticas. Pero es muy importante que siempre nosotros tengamos un cuidado de que la iniquidad no nos esté comiendo el calcaña, no nos esté comiendo el talón, como dice en Génesis. Amén. Entonces, la forma de llevar a cabo era de que ellos en sí estaban llenos, pero llenos de tiniebla. Ahora, ¿por qué les digo esto? Por lo siguiente, querido hermano. Mire, dice que la característica del espíritu de iniquidad es no tener instrucción, porque eso significa la iniquidad, no tener instrucción. Acuérdense que la palabra es anomia. Aquí está el numeral, para usted lo puede corroborar, si usted quiere, en el diccionario Strong, en el 458. Y quiere decir la condición de uno sin instrucción, la condición de alguien sin ley. Porque anomos viene de la palabra, o sea, anomia viene de la palabra anomos, que quiere decir sin ley. O sea, la condición de alguien sin practicar la palabra de Dios. Eso es iniquidad, ¿ok? Es una condición del ser humano donde se puede llamar cristiano, pero como no practica la palabra del Señor, a pesar de que el Señor le ha dado oportunidades claras de arrepentimiento, oportunidades claras para que se vuelva a las cosas del Señor y no quiere, entonces eso poco a poco se te va transformando en una iniquidad y ya no te interesa caminar rectamente del Señor porque tú te interesa más tus dones que la comunión con el Señor. Entonces es ahí donde nosotros, tú y yo, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, mire esto. Anomia o anomia, que es iniquidad, quiere decir también ignorante de la instrucción, ignorante de la ley. Pero ser ignorante de la instrucción es un sinónimo de tinieblas. Tiniebla. Es por eso que el Señor Jesús fue tan categórico que no dejó entrar a estos hombres que hacían milagros porque eran practicantes de la iniquidad. En otras palabras, eran practicantes del reinado de las tinieblas. Miren, hermano, interesante esta cosa. Miren lo fuerte que esto puede ser. Pero esto, miren, lo vamos a explicar un poquito más. Dice la palabra del Señor de que la palabra tinieblas viene de un vocablo que se dice koskek, ¿no? Ahí en el 28-22 es una palabra hebrea, ¿ok? Y que quiere decir oscuridad, tenebroso y figurativamente quiere decir muerte, destrucción e ignorancia. O sea, cuando
Cuando la palabra me dice de que es iniquidad, es la ignorancia de no seguir la palabra del Señor, entonces, en otras palabras, quiere decir que la iniquidad atrae a la persona oscuridad, atrae muerte, atrae destrucción, atrae tinieblas por la ignorancia de no seguir la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Porque tú puedes llamarte cristiano. Y es por eso que el Señor dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen. Y ahí está no la palabra hacer, hacen, practican. Fíjate que es la misma palabra, practica, hacen la voluntad de Dios. Entonces, hacer la voluntad de Dios, ¿dónde se encuentra la voluntad de Dios? Porque, hermano, usted no me va a decir que va a orar y va a decir, ay, voy a esperar la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios está en la Biblia. Amén. La voluntad de Dios está en la Biblia. Voy a esperar que el Señor me muestre si me congrego. Pero si la misma palabra dice, no dejado de congregarnos. Entonces, ¿cómo nosotros, el pensar así, es un pensamiento tenebroso? Porque se está pensando en contra de la palabra del Señor. Mire qué importante. Yo sé que en estos tiempos ha sido difícil poderse juntar por causa de la pandemia, pero los países o las iglesias que sí pueden ya juntarse, entonces hagámoslos, porque es importante para nuestras vidas. Amén. Entonces podemos ver que la primera característica del espíritu de iniquidad es no tener instrucción. No tener instrucción. Y el no tener instrucción es sencillamente tener la ignorancia de la palabra. Y el tener ignorancia quiere decir tinieblas. Tinieblas. Amén. Ahora mire lo importante de esto, porque esta palabra tiniebla del 28-22 viene de otra palabra del 28-21. Y se le dice kiaskak, que es muy parecida a la otra, que quiere decir oscuro. Ahora, esto es algo muy importante, como reteniendo la luz. Es cubrir, es encubrir, es entenebrecer, negrura, oscurecer, es algo gris o tibio, oscuro y tiniebla. Esto es muy importante, hermano. Yo me acuerdo de que cuando uno estudiaba física, siempre a uno le decían que la oscuridad no existe, que lo oscuro no existe, porque lo oscuro es solamente el resultado de la poca luz. ¿Ok? La luz existe, pero la oscuridad no existe, decían ellos, según la ley de la física, ya que lo oscuro es solamente la falta de la luz. Incluso aquí, en la palabra tinieblas que está aquí, que kiaskak, dicen aproximadamente lo mismo, es retener la luz. Es retener la luz. Si tú retienes la luz, entonces tu vida se oscurece. Tu vida se va oscureciendo. No queda completamente oscuro. No, tú puedes captar algunas cosas. Por eso que estos hombres siguieron haciendo milagros, siguieron sanando, siguieron profetizando, siguieron hablando de la palabra del Señor, siguieron enseñando, pero como no tenían claramente la luz, empezaron cada vez a oscurecerse más y más y más y se acostumbraron a esa forma de vivir. Y esa forma de vivir, hermano, el retener la luz, crea tinieblas. Y esa tiniebla viene del espíritu de iniquidad, porque dice la Biblia, como se lo dije la vez pasada, que ya está en acción. Y la acción, hermano, del espíritu de iniquidad no está afuera, sino está principalmente con los cristianos, contigo y conmigo, porque quiere que retengamos la luz para no ver las cosas claramente. Pero hoy día, en el nombre de Cristo Jesús, vamos a reprender ese espíritu de iniquidad que puede accionar. Hoy día lo vamos a reprender para que pueda salir de nuestras vidas y para que podamos ver al Señor claramente. Amén. Gloria a Dios. Entonces esta iniquidad produce tinieblas. Y las tinieblas de la iniquidad llegan cuando uno no quiere crecer, hermano, o no quiere aprender. Mire, estos estudios que estoy haciendo son tan importantes que el que lo pueda captar
puede cambiar toda su vida, hermano. Puede cambiar toda su vida. Pero esa es la triste realidad, hermano. Porque a muchos nos gusta escuchar una prédica que el Señor nos toque, pero son pocos los que nos gusta realmente aprender más de la palabra del Señor o que nos enseñen la palabra del Señor o sencillamente que la palabra del Señor se vaya aumentando en nosotros. Son pocos. Es por eso que el Señor dice, mira, el que quiere ir en pos de mí, tiene que golpear para abrirle, tiene que llamar, hermano, para que Él responda. Pero para eso hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que golpear, tenemos que llamar. Me acuerdo en el momento, hermano, cuando Jesús resucitó a Lázaro. ¿Se acuerda de esa historia? Entonces dice que Lázaro salió hacia afuera, pero Lázaro todavía seguía vendado y atado. Entonces el Señor no lo desató, sino le dijo, vayan ustedes y desátenlo. Hay cosas, hermanos, que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que movernos, nosotros tenemos que aprender, nosotros tenemos que estar bien concentrados y nosotros, hoy día, tú y yo, tenemos la oportunidad de aprender más y más sobre este misterio de la iniquidad. Amén. Entonces, podemos decir que cada uno de nosotros puede haber solo dos estados. Luz y verdad o tinieblas y mentira. El misterio de la piedad o el misterio de la iniquidad. El misterio de la piedad tiene que ver con la luz y la verdad y el misterio de la iniquidad tiene que ver con las tinieblas y mentira. Porque acuérdese que es ser ignorante de la ley y ignorante es tiniebla. Amén. Es tiniebla. Ahora, si quieres luz, ¿quieres luz? Hácete esa pregunta. Si quieres luz, querido hermano, déjame decirte que vas a tener que esforzarte. Esforzarte. Tienes que esforzarte para caminar y entrar, dice, por la puerta angosta. Aleluya. Porque dice que el camino ancho, ¿cuántos son los que pasan por ahí según la Biblia? Muchos. Muchos. Y como dijo el texto de Padre, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Entonces son muchos los que caminan por el camino ancho, pero son pocos los que entran por ese camino angosto. Por eso se necesita un esfuerzo de parte tuya, hermano. Un esfuerzo. Y eso tiene que salir de tu propia voluntad, queriendo aprender más de la palabra del Señor. Tienes que congregarte. Ahora, si no hay esfuerzos, entonces llegará en un momento donde las tinieblas te pueden alcanzar sí o sí. Porque esta es una pelea de todos los días, hermano. Es una lucha de todos los días. Todos los días tú tienes que pelear la buena batalla de la fe. Amén. Sigamos adelante entonces. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 16. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí está lo que es tiniebla. Le quiero, a ver si me puedo devolver al interior. Quiero explicárselo un poquito más. A ver. Otra vez más. ¡Ay! Mire. Acuérdense que esta palabra tinieblas viene de otra palabra que quiere decir oscuro o reteniendo la luz, pero también quiere decir encubrir, entenebrecer, oscurecer, y aquí algo importante, también es algo gris o algo tibio. Entonces usted podrá entender ahora por qué dice Apocalipsis capítulo 3 esto. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Así puesto que eres tibio. ¿Y qué es lo que era tibio? Tiniebla. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, ¿cuándo el Señor rechaza? Cuando hay tinieblas en nuestra vida. Porque la palabra tibio es un sinónimo de la palabra que vimos que es tinieblas, oscuridad. Es retener la luz. Cuando tú retienes la luz, no eres ni muy luminoso ni muy oscuro, eres tibio, eres gris.
Entonces, a todos los tibios dice que el Señor le vomita en su boca, o sea, los rechaza, hermano. ¿Por qué? Porque por encubrir la luz, la tiniebla ha cogido tu vida o ha cogido mi vida. Entonces nosotros, hermano, imagínense lo que estamos ya conversando. Esto, hermano, yo espero que el Señor le esté dando el discernimiento. ¿Sabe qué? Mire, déjeme orar 2 minutitos. Señor, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús de que tú puedas dar entendimiento a cada persona, Señor, que puede estar oyendo, Señor, este estudio. Te pido, Señor mío, que la tiniebla sea rechazada completamente para que la luz de Cristo nos alumbre en nuestros corazones y nuestro entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por lo que hace. Pido la ayuda del Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Porque esto es difícil de entender, hermano. No es solamente un conocimiento teórico, sino esto tiene que caer en el corazón, querido hermano. No podemos ser tibios, porque ser tibio es parte de la tiniebla. Amén. Es parte de la tiniebla. Ahora, hay diferentes niveles de tinieblas que la iniquidad provoca en nosotros, en el estado del cristiano. Y eso también lo quiero ver con ustedes para que usted pueda entender esto un poquito mejor. Por ejemplo, hay niveles de tiniebla. Dice que el espíritu de la iniquidad puede producir 3 tipos de tinieblas y da 3 tipos de resultados. El primer resultado es que te provoca ignorancia. Por supuesto, porque sencillamente acuérdese que iniquidad quiere decir al que es ignorante a la ley del Señor, es ignorante a la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que provoca en ti la primera tiniebla? Es ignorancia. Lo segundo que provoca es la falta de instrucción. Cuando uno no quiere instruirse en las cosas del Señor, entonces a uno le falta instrucción y es por eso que muchas veces se cometen tantos errores en la vida del cristiano. Amén. Y como tercero, lo que provoca estas tinieblas de iniquidad es la falta de intimidad. Y ahí, hermano, yo pienso de que esa parte de la intimidad la vamos a ver muy bien el próximo miércoles, porque es una parte importante que está dentro de ese texto que ya les había leído cuando el Señor rechaza a estos hombres. Amén. Entonces, podemos decir lo siguiente, que el espíritu de iniquidad obtiene su poder no de la negra oscuridad, hermano, sino de la falta de claridad. Y esto es muy importante que lo entienda. Es por eso que los hombres seguían sanando. Es por eso que el reclamo de ellos, pero Señor, no echamos fuera de demonios, no sanamos enfermos, no hicimos esto, no hicimos esto otro, no enseñamos, no predicamos. Y entonces el Señor dice, apartaos de mí, hacedores, practicantes de la iniquidad. ¿Por qué, hermano, sucede eso? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que la iniquidad obtiene su poder a través de no de la densa oscuridad, porque si no sería muy obvio, uno se daría inmediatamente cuenta que viene del mal, sino que esto es algo sutil. Es por eso que dice que el espíritu de iniquidad ya está en acción. ¿Y cómo actúa este espíritu? Con sutileza, de la misma forma que actuó Satanás al principio. Así está actuando también aquí en el día de hoy. Es actuar, es como irse suavemente, delicadamente. Es como irse en contra de la palabra del Señor. Es como que algunas cosas las tomamos en serio, pero otras cosas no las tomamos tan en serio. Entonces, esa cosa de que dice que tenemos que predicar todo el concepto de la palabra, incluso dice en Salmos que la suma de su palabra es la verdad. Entonces, cuando nosotros empezamos a elegir, diferentes lucecitas. Esta lucecita así, esta me conviene, esta sí está bonita, esta la quiero yo. Sí, pero eso no, eso no. Eso no, tampoco, no, que estoy muy cansado, no, esto. Entonces, cuando nosotros apartamos algunas cosas de la palabra del Señor,
y no leemos todo el concepto de la palabra, es como estar sencillamente, ¿qué es lo que está haciendo tu corazón? ¿Qué es lo que está haciendo la iniquidad dentro de ti? Está sencillamente sosteniendo la luz. No hay una claridad completa y tú vives en algo gris, en algo tibio. Y es por eso de que la iniquidad obtiene su poder no de la negra oscuridad, sino de la falta de claridad. Y ahí está el gran dilema de la iniquidad. Ahí está el gran error que muchas veces el cristiano comete al caminar en un camino cristiano y todo, que piensa que está caminando con Dios, pero no está caminando con Él. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Dice que el Señor, nosotros tenemos que caminar, como dice, cara a cara con el Señor. Y sacar toda tiniebla para que veamos claramente. Sigamos. La primera, aquí yo le voy a poner los tres tipos de tinieblas que provoca esta iniquidad. Y la primera de ellas es la palabra escoteinos. Yo ya le voy a decir de dónde la saqué, cuáles son los textos bíblicos, no se preocupe. Solamente se lo estoy en este momento nombrando para que tener un mejor orden. Espero que tenga un mejor orden. La primera, tiniebla, porque todo significa tiniebla, hermano, pero todos tienen su encaje en diferentes partes, ¿ok? La primera es escoteinos, que muestra la oscuridad de la ignorancia. La segunda es scotos, que muestra la oscuridad de tener falta de integridad. Mire, así, mire como en la iniquidad. Y la tercera es scotia, que muestra la oscuridad de no estar completamente entregado a Dios. Mire, estas son tres tinieblas. En la Biblia se habla de muchas tinieblas, pero estas tres son las más importantes. No las más importantes, pero las principales cuando hablamos de iniquidad. Amén. Cuando hablamos de iniquidad, le vuelvo a reiterar, iniquidad es ignorancia de la ley. Ignorancia es sinónimo de tiniebla y la tiniebla que provoca la iniquidad son normalmente tres principales, que son estas: escoteinos, escotos y escotia. Escoteinos, oscuridad de la ignorancia; escotos es tener falta de integridad; y escotia es no estar completamente entregado a Dios. O sea, está entregado a Dios, pero no completamente. ¿Me doy a entender? Está reteniendo la luz. Eso es lo que hace la iniquidad. Es por eso que es tan terrible, hermano. Porque hay gente que ni siquiera se da cuenta que está en una forma gris, en una forma tibia, porque no cumple con todo lo que dice la palabra del Señor. Amén. Vamos a seguir adelante entonces. Vamos acá. Entonces, veamos entonces ahora en detalle, ¿ok? Tengo 23 minutos, santo Dios. Dice, primer nivel de las tinieblas. Lucas capítulo 11, versículo 34. Este es el texto bíblico. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Mire, está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Amén. Fíjese de que la palabra ojo acá, en otras versiones o en el original también se traduce como entendimiento. O sea, está diciendo que la lámpara del cuerpo es el entender, es tener clara la visión. Cuando tu entendimiento es bueno, también tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu entendimiento es maligno, cuando tú entiendes mal las cosas del Señor, también tu cuerpo está en tiniebla. Y este es el primer nivel que vimos. Entonces, el primer nivel, ahí lo vimos en el capítulo Lucas 11:34, es la palabra escoteinos.
El número de serie de esta palabra es el 4652, palabra griega del diccionario Strong. Se lo pongo ahí, usted le puede tomar foto, lo puede corroborar. Hermano, es bueno, hermano, no se quede solamente con lo que yo le digo, corrobore las cosas, ¿no? Y muestra la oscuridad de la ignorancia, ¿no? Y todo depende, porque si tu entendimiento es malo, al final no vas a entender por dónde caminar, no vas a entender dónde ir, no vas a entender cómo hacer las cosas, no vas a entender muchas cosas. Entonces hay muchos cristianos que el Señor no los conoce porque caminan, piensan que caminan en el Señor, pero no están caminando con el Señor. Amén. Entonces, escoteinos significa, según el diccionario, algo opaco, algo no transparente, o sea que es difuso. Está lleno de tiniebla hasta el punto que uno no puede ver la verdad, incluso aunque quiera. Mire qué terrible, hermano. Mire qué terrible es la iniquidad. Entonces, la iniquidad de escoteíno es un tipo de ignorancia, es algo que no es opaco, no es completamente oscuro, pero es opaco, no es transparente, está lleno de tiniebla e incluso puede llegar hasta el momento de que incluso a pesar de que vea la verdad, no la quiera o no la comprende. ¿Por qué? Porque su entendimiento está ya entenebrecido, su entendimiento ya está en tinieblas. Espero que ese no sea lo de nosotros y que hoy día a través de la palabra tú puedas, venga el Espíritu Santo, te revela a tu mente, a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu, a todo tu ser, para que puedas socorrer tu vida y ponerla realmente derecha delante de la presencia del Señor. Amén. La raíz de escoteino es la palabra esquía. Es una palabra primaria que quiere decir sombra, ¿no? Literalmente y figurativamente. Y quiere decir tinieblas de error o presagio, ¿no? Cuando hablamos de error, hablamos de una sombra de error o también hablamos de un espíritu de error. O sea que esta tiniebla que provoca la iniquidad no viene sola, sino que atrae espíritus de error sobre tu vida. Es por eso que hoy día hay tantos errores doctrinales, por ejemplo. Porque unos piensan una cosa, los otros piensan otra. O unos piensan así, otros piensan así. Entonces hay errores doctrinales porque la tiniebla, como es un espíritu que actúa, atrae espíritus de error. Por ejemplo, la doctrina de la prosperidad. Es un espíritu de error y que viene directamente de la iniquidad, de las huestes del mal, del reinado de las tinieblas. Amén. Entonces es muy importante lo que estamos viendo. Estamos viendo el estado, estamos viendo de que esta iniquidad es un estado de pecado. Amén. Y esto es lo que produce la iniquidad en nosotros. Amén. Santo Dios. Cuando hablo de presagio, hablo de un presentimiento, de una profecía que alguien dijo, que alguien hizo un pronóstico, pero todo negativo. Por ejemplo, hay profecías que uno la ve por ahí y dice, este año ya será el fin del mundo. Pero eso no es verdad, porque la Biblia no dice eso, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a decir, este año va a ser el año de apocalíptico, y cuando oímos la palabra apocalipsis, pensamos que es el fin del mundo, porque las películas todas las han presentado de esa forma. En cambio, apocalipsis quiere decir solamente revelación de las cosas que vendrán, pero no quiere decir que sea el fin del mundo. Claro que vendrá, pero todavía no es, porque hay muchas cosas que tienen que pasar y es por eso que tú necesitas conocimiento. Amén. Entonces, este es el primer nivel de las tinieblas. El primer nivel que atrae este espíritu de iniquidad. ¿Cuál es el segundo nivel? Que ya les vi. Lo vemos ahí en Lucas capítulo 11, versículo 35. Dice, mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Santo Dios. Ay, aquí hermano. Deje tomarme agua antes de seguir. Aquí es como que la tiniebla se va agudizando. Ya no es solamente ignorancia, si ya empieza a haber un estado
de tinieblas. ¿Ok? Ya no es que no sepas algo, sino que ya te acostumbras a vivir así. Y este estado de tiniebla dice, mira pues, no suceda que la luz que hay en ti, que en ti hay, sea tinieblas. Entonces, ¿cómo eso? ¿Cómo se puede explicar este versículo bíblico? Por el mismo ejemplo que le di. Yo le puedo decir, no, que la palabra dice de que vamos a ser todos ricos y el que no es rico no está con el Señor, por la doctrina de la prosperidad. Entonces, la luz que yo se supone que estoy dando y que incluso estoy ocupando versículos bíblicos fuera del contexto, entonces el Señor dice, no vaya a ser de que lo que tú estás diciendo en este momento no sea luz, sino sea tiniebla. Lo que tú piensas que es luz es tiniebla. O sea, ha llegado a un estado ya de completamente engaño, porque la tiniebla lo cegó. Terrible, hermano. Así funciona el espíritu de iniquidad. Así funciona cuando dice que el espíritu de iniquidad ya está en acción. ¿Cómo funciona? Atrayendo tinieblas y con ellos espíritus de errores. Amén. Entonces, el segundo nivel, entonces, ya lo leímos en 11:35 y es la palabra escotos, ¿no? Cuando dice que no haya en ti, no vaya a ser que la luz sea tiniebla, esa palabra tiniebla ya no es escotainos, sino es escotos, ¿no? Entonces muestra la oscuridad de tener falta de integridad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando llegamos a ese estado de que nosotros pensamos que la luz que estamos dando es del Señor y para el Señor es tiniebla, es por falta de integridad con el Señor. Es porque no hemos sido íntegro con la palabra del Señor, no hemos sido íntegro con la verdad de su palabra, no hemos sido íntegro delante del Señor. Y esa falta de integridad crea y aprovecha este espíritu de iniquidad, aprovecha de mandarnos esos tipos de oscuridades y al final sencillamente vivimos, pero no somos realmente del Señor. Y es por eso que Dios los desconoció. Mire, qué terrible. Escotos significa opacidad, como alguien que es un mentiroso o un estafador. Amén. Porque un mentiroso, hermano, no miente completamente. Un buen mentiroso mezcla siempre la verdad con la mentira. ¿Sí o no? Un estafador engaña, ¿cierto? Pero alguien que engaña siempre va a mezclar algunas verdades con algunas mentiras para poderte engañar. Entonces, para que eso es un buen estafador, lo mismo, eso es un buen mentiroso. Y eso es lo que quiere decir esta palabra escoto. Este tipo de tinieblas es una opacidad, es el engañarse, es la falta de integridad. Dice, no, sí, yo estoy bien, pero el Señor dice, no estás mal. Tú necesitas realmente estar conmigo para que veas claramente. No, sí, yo estoy bien. Entonces, pasamos a ser como un mentiroso o un estafador. ¿Ok? Mezclamos las cosas para nuestro propio provecho. Entonces las tinieblas cogen nuestra vida. Y eso es lo que hace. Acuérdense, les vuelvo a reiterar. He aquí, el espíritu de iniquidad dice, ya está en acción. Y aún más le puedo decir que este espíritu de iniquidad está muy conectado con el espíritu del anticristo. Pero eso lo vamos a ver después cuando veamos que este espíritu de iniquidad es parte del inicuo, parte del anticristo. Amén. Aleluya. Estamos viendo ahora el estado humano. El tercer nivel, hermano, que podemos ver aquí en tiniebla, la tercera tiniebla, está en Juan capítulo 1, versículo 5. Dice así: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Gloria a Dios. Aleluya. Menos mal que no hay ninguna tiniebla que prevalece contra la luz del Señor. Amén. Pero dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. Esta palabra tinieblas, hermano, que dice acá, ya es el tercer nivel de tinieblas, que lo vimos ahí en Juan 1:5, y es la palabra escotia.
Escotia muestra la oscuridad de no estar completamente entregado a Dios, ¿no? Como le decía al delante, no estamos completamente entregados. Pero estos tres niveles es como que primero hay ignorancia, después es como que ya empieza un estado que tú eres el que no quiere cambiar, pero ya el tercer nivel ya es un estado de oscuridad que te has acostumbrado a estar así y no te entregas completamente a Dios. Amén. Entonces, Escotia significa tinieblas opacas o tibias. ¿Mm? Oscuras que son tibias, insípidas, haciendo que uno no pueda distinguirlas. Imagínense, hermano, ¿no? Entonces, esta oscuridad es por falta de luz, hermano. La falta de luz opaca. Y todo lo que es opaco, gris, es tibio. Y todo lo que es tibio, para Dios, lo rechaza. Entonces, estos hombres que llegaron al cielo y dicen, Señor, pero no echamos fuera demonio en tu nombre. ¿Qué es lo que ellos estaban practicando? Las tinieblas. Ellos tenían ignorancia en la palabra del Señor. Tenían problemas de integridad con el Señor. Tenían problemas de comunión con el Señor. Amén. Y es por eso que cogieron esas tinieblas, ¿no? Y entonces lo peor es no darse cuenta que estamos en esta faceta. O sea, lo peor que al cristiano le puede suceder es no darse cuenta en el estado que él está. Porque por lo menos si nos damos cuenta, tenemos la oportunidad del Espíritu Santo que nos puede llevar a la presencia del Señor para que pidamos perdón, para que nos ponga óleo sobre nuestros ojos y podamos ver completamente. Aleluya. Pero ya cuando esta tercera tiniebla coge a la persona, es muy difícil que pueda ver claramente, a no ser que sea solamente por la misericordia de Dios. Amén. Así que, hermano, esto que opaca, pero que no oscurece por completa, no es que todo esté malo, no, hay partes que están bien. Pero como no todo está bien, no todo está completamente bien, entonces no son partes de la novia, no son parte de esa iglesia gloriosa, sino que son parte sencillamente de aquellos que tienen que limpiar sus vestiduras en la gran tribulación. Terrible, hermano. Sigamos. Mire las cosas que suceden con la iniquidad. Lucas capítulo 11, versículo 34. Y aquí le pongo también las palabras originales para que leamos el texto de nuevo. Dice, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Scoteinos. Ese es el primer nivel. Scoteino, está lleno de oscuridad, ¿no? O sea, de ignorancia, en otra palabra. Mira pues que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Y aquí ya cambia, ya no es escoteino, sino es la palabra es escotos. Mire cómo va subiendo la tiniebla. Mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad, no sea la oscuridad, escotos. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Aleluya. Entonces vemos, hermanos, que a pesar de que nuestra Biblia todo lo traduce como oscuridad, originalmente hay diferentes tipos de oscuridad y una se va haciendo más fuerte que la otra. Entonces hay tres niveles, estos tres niveles de oscuridad son los que atrae la iniquidad. Pero es muy sabia, hermano, este espíritu que ya está en acción, como dice la palabra del Señor. Porque no es, nuevamente te repito, no es que te apague completamente, sino que te mantiene en un estado que no es el estado que Dios quiera que tú tengas. Te mantiene en un estado tibio, en un estado indiferente, en un estado donde tú puedes ir incluso todos los domingos a la iglesia, pero durante la semana no tienes comunión con el Señor. Entonces, ese es el estado que hoy día viene a través de ese espíritu del anticristo también, ese espíritu de la iniquidad,
y viene a coger las vidas, no de los que están afuera, sino de los cristianos. Es por eso tan importante este tema. El tener un estado de iniquidad te deja fuera de la presencia de Dios, te deja fuera sencillamente de heredar el reino de Dios. No estoy hablando de salvación, no te estoy hablando que te deja fuera de la salvación, sino te estoy hablando que te deja fuera del máximo galardón de llegar a ser novia de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigamos, que me quedan solamente 7 minutos. Dice, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas, Scotia, no la comprendieron. Mire qué terrible. Las tinieblas no la comprendieron. Sí. Mira, la luz brilla en medio de las tinieblas, hermano. Nosotros éramos del reinado de las tinieblas, del reinado del diablo. Ahí veníamos de la oscuridad. Pero hay un momento donde este reinado todo el tiempo va a tratar, no de a lo mejor alejarnos completamente, sino mantenernos semi-tibio, gris, tibio. Amén. Porque dice que las tinieblas no la comprendieron. Las tinieblas no comprenden la luz. Las tinieblas lo que quieren hacer es parar la luz sencillamente para que tú vivas una vida a como a ti se te plazca, pero no a una vida como estipula la palabra del Señor. Y es ahí donde podemos tener grandes problemas y donde el espíritu de iniquidad que está en acción se aprovecha tanto de ti como de mí. Amén. Vamos a un versículo más. Juan capítulo 12, versículo 35. Jesús entonces le dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprenda las tinieblas. Entonces las tinieblas sí te pueden sorprender en nuestras palabras. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que caminar? En luz. ¿Para qué? Para que las tinieblas no te sorprendan. Si tú caminas en luz, vas a saber inmediatamente cuando la tiniebla se te está acercando a tu mente, se está poniendo pensamientos erróneos en contra de la palabra del Señor. Pero andar en la luz quiere decir que no tienes que ser ignorante de la palabra del Señor. Porque acuérdese lo que quiere decir iniquidad. Ignorante a la instrucción de la palabra del Señor. Eso es lo que quiere decir iniquidad. Entonces, si no lo somos, tienes luz. Y si tienes luz, vas a ver inmediatamente cuando hay una tiniebla que se quiera acercar. Y tú, en el nombre de Cristo Jesús, la vas a poder reprender. Dice, caminad mientras tenéis la luz, para que no sorprendan las tinieblas. El que anda en oscuridad no sabe a dónde va. Santo Dios, ¿cómo llegaron estos hombres a los... Pero Señor, no hicimos esto, otro. No tenían idea dónde ellos estaban. No sabían dónde ellos iban. No sabían el estado. Se habían acostumbrado a ese estado. Entonces tú y yo, mira hermano, yo le digo siempre a los hermanos, sea un desconformista espiritual. Pero hermano, ¿cómo es eso? Sí, porque cuando es un desconformista espiritual, usted va a ir buscando y buscando y buscando más del Señor, buscando más del Señor, buscando más del Señor, para que todo el tiempo, hermano, vaya surgiendo, vaya sacando toda tibieza, vaya sacando toda neblina, toda oscuridad, toda tiniebla que muchas veces todavía está en nuestros corazones. Amén. Primera de Juan capítulo 2 versículo 11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Ay, hermano, tenga cuidado con eso. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Mire, aquí está hablando a cristianos de hermanos, el que aborrece a su hermano. O sea, hay hermanos, si tenemos un hermano que te aborrece, entonces el tal está en tinieblas. Cristiano es todo, pero está en tinieblas. Glorifica al Señor los días, pero está en tinieblas. Porque no hay que aborrecer al hermano, hay que amar al hermano. Amén. Hay que amar al hermano, porque ese es el misterio de la piedad. Dios amó a este mundo. Aleluya. Santo Dios. Mire, seguimos y ya con esto nos quedamos. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Dice, así dice el Señor. Paraos en el camino y mirad y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas.
pero dijeron, no andaremos en él. Yo te pregunto, ¿cómo quieres andar? ¿En luz o en tinieblas? No me refiero a que tú camines en el reino de las tinieblas. Andar en tinieblas es un espíritu, acuérdese, de iniquidad que te mantiene opaco ante las cosas del Señor. Te mantiene frío, te mantiene sencillamente en un acostumbramiento, en una religiosidad. Eso es lo que hace el espíritu de iniquidad. Entonces ellos dijeron, no andaremos en él. Yo espero que no sea tu respuesta, sino que tu respuesta en el día de hoy sea, sí, yo quiero caminar con él. Yo quiero estar en la luz. Yo quiero caminar en esa luz. Yo quiero caminar en ese camino angosto. Yo quiero estar con el Señor. Si esa es tu respuesta, entonces tú y yo terminamos hoy día orando al Señor. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús y yo te pido, Señor mío, que hoy día hemos comprendido, Señor, que cuando la palabra habla de que practicamos la iniquidad, esa iniquidad quiere decir la ignorancia a la palabra del Señor. Y la ignorancia quiere decir tiniebla. O sea que sabemos que este espíritu que ya está en acción viene directamente del reinado de las tinieblas, pero que no oscurece completamente, sino opaca. Y es por eso que el Señor dice, por cuanto no eres ni tibio ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por eso, Señor, hoy día yo te pido que tú nos des la luz, Señor Santo, y que podamos ser de esos valientes guerreros, Señor, que no, Señor, se quedan quietos, Señor Santo, con lo que tienen, sino que quieren practicar la verdad, quieren practicarlo en luz. Y te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú saques, Señor Santo, toda tiniebla, Señor, no importando, Señor, el grado que ésta tenga, que saque toda tiniebla de nuestros ojos para que podamos ver claramente, Señor Santo, y que podamos discernir, Señor mío, cómo podemos agradar al Señor. Te doy gracias, Señor mío. Te pido que nos bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga. Mire todo lo que hemos visto en el día de hoy, pero el próximo miércoles ya estamos volviendo con algo nuevo y con respecto a esto tan grande y tan fuerte, lo que es el espíritu de iniquidad. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.